Antes que nada, muchas gracias, la verdad, a la mesa directiva por esta distinción de invitarse una cantidad de tiempo que no estaba por acá, recordando que ese que uno pasa para ser presidente son alrededor de 10 años, los cuales estuvimos continuamente y muchos de ustedes acompañándonos en todas esas actividades, así que ver nuevamente la cantidad de compañeros acá, saludarlos y verlos, la verdad es un gusto. Así que, y creo que este simposio queda muy claro para enmarcar algún par de celebraciones. Yo creo que debemos celebrar siempre, ¿no? Ahora escuchaba yo algunas noticias a veces que no son tan esperadas, bueno, sí esperadas, pero no tan confortables, pero yo creo que hay cosas para celebrar, ¿no? Y la primera es que quiero compartir con ustedes que este colegio, en toda esta larga tradición que tiene histórica, ha hecho tantas cosas tan relevantes que de repente ni se comentan dentro del mismo colegio. Y aquí en este colegio nació una iniciativa que en noviembre del 2006 presentamos en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en donde propusimos que en México, que en este país, el dolor y los cuidados paliativos fueran un derecho de todos los mexicanos. Y felizmente hace 3 semanas fue ratificada primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. Entonces en este país, en México, el alivio del dolor y los cuidados paliativos es un derecho. Y esto lo hizo el Colegio Mexicano de Angiología, entre otras cosas. Entonces, si hacemos leyes o modificamos leyes en este país, ¿qué no haremos? ¿Qué no haremos como colegio si estamos organizados, si estamos bien unidos como siempre? Y la segunda situación que quisiera comentar con ustedes es que también miembros de este colegio han sido reconocidos en diferentes ámbitos académicos y científicos del país, y también creo que por modestia el colegio no ha sabido echar las campanas a vuelo como lo hacen otras instituciones. Algunos miembros de este colegio son miembros de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual verdaderamente difícil estar, sobre todo en este. Y hay en este singular ocurrencia, 3 temas tan interesantes, serían cada uno de los tratados ampliamente los 3 temas muy importantes. Yo quisiera, para no quitarle mucho tiempo a mis compañeros, el tiempo que me asignaron, tocar este tema que probablemente le llamará la atención. ¿Por qué tendría un anestesiólogo que estar hablando con anestesiólogos? Bueno, primero porque yo soy anestesiólogo antes que nada, y segundo porque siempre he considerado y defendido que el dolor es un área de la anestesiología, porque ustedes hacen todos los días alivio del dolor, todos los días, antes, durante y después del acto operatorio. Pero en particular el tema tiene relevancia porque también son unos médicos mexicanos, investigadores mexicanos, farmacólogos, en una de las revistas antes de farmacología de la Acción Central de los AINES. No inventaron ellos el concepto, ya que Tony lo hizo por allá de 1975, identificó que había cierta acción de los AINES. Porque ustedes recordarán que antes se pensaba que los AINES tenían una acción periférica. ¿Recuerdan? Todo el mundo sabe que actúan bloqueando periférico en los receptor aferente primario. Esto se escribió durante 20 años y ahí nos entretuvimos todos.
Y decíamos, los AINES actúan a nivel periférico y los opiáceos a nivel central. Hoy día sabemos que es una verdad a medias, que los AINES también tienen mecanismos de acción central y que los opiáceos también tienen acción. Opiáceos en articulaciones, en el intestino, en el músculo impulsor de la vejiga y en muchas otras estructuras, en los glóbulos blancos. De repente dicen, ay, los sectores opiáceos, los glóbulos blancos, sí. Entonces estamos en un mundo mágico. Entonces, de ahí lo relevante del tema y de ahí lo interesante para todos ustedes, porque hacen dolor todos los días, no nada más los que indicamos acá. Entonces, de ahí que me interesé mucho, me puse a estudiar como loco cuando me invitaron para traer lo último de lo último en el tema. Todos ustedes saben que hay un proceso que se llama nocicepción para que cualquier estímulo nocivo sea llevado por todas las estructuras que tenemos en nuestro organismo y que de alguna manera el individuo identifique que ese estímulo es nocivo y hay una serie de respuestas de tipo fisiológicas muy complejas. Y ese estímulo nocivo, vamos a pensar en la cirugía ahora que estamos entre anestesiólogos, un estímulo nocivo impresionante, imagínense abrir, así cortar, yo cada vez estoy más impresionado cómo pude dar anestesia tantos años sin saber que esto estaba ocurriendo. Y ahora que más o menos entiendo el proceso, me da igual de miedo, nada más que me da más confianza, porque también hay mecanismos que al saberlo podemos modificar ese estímulo nocivo. Entonces el estímulo de corte, el estímulo quirúrgico es un estímulo nocivo que pasa por este proceso que yo puse ahí elegantemente con esta bola de colores, que son la transducción, la conducción del estímulo, la modulación del mismo a nivel del sistema nervioso, hablo de los ganglios de las raíces dorsales, de las astas posteriores de la médula, y hasta llegar por las vías ascendentes a la percepción del dolor en el área límbica, el sistema límbico y perilímbico y la corteza, y luego una serie de mecanismos que se han agregado, antes eran 4 procesos, y se ha agregado la sensibilización central como un mecanismo verdaderamente interesante que a partir del momento del corte empieza a haber cambios estructurales, no solamente bioquímicos, a nivel de todas estas estructuras nerviosas, desde el nociceptor aferente primario de la periferia, en todos los relevos neuronales. Empieza a haber cambios conformacionales estructurales, no solamente bioquímicos y fisiológicos, estructurales, génicos, a los cuales me voy a referir en los siguientes minutos. Entonces ustedes saben que cuando hay un corte, un estímulo quirúrgico, pongo un ejemplo, pues hay una serie de respuestas, ¿no? Ustedes saben que lo más trillado del tema es, cualquier cita que consulten, es que el ácido arsénico, que es un precursor de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2, se activan ante cualquier estímulo nocivo como es el corte en esta rodilla, ¿verdad? Algo que estamos bastante familiarizados, y esto libera las prostaglandinas. Y que por lo tanto, los AINES que hemos usado desde hace más de 70 años, lo que hacen es bloquear que no se estimule la producción de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Eso es historia. Es la historia de la historia. Porque actualmente se sabe que además de que este ácido araquidónico y este proceso que acabamos de comentar, hay otras sustancias que se liberan, que estuvieron muy de modas en la década pasada, como las citoquinas, las interleucinas, la 1 o la 6 fundamentalmente, lo que hacen es estimular al nociceptor aferente primario y de aquí llegar a las astas posteriores y seguir por el cordón espinal hasta producir una serie de emisiones de estímulos nocivos. Fíjense que aquí está lo maravilloso de nuestro trabajo. Por eso yo creo que cuando empecé a entenderlo, empecé a caminar más derecho
y a tener menos temores del equipo quirúrgico y demás. Porque con una acción tan sencilla, con la anestesia regional que usamos todos los días, lo que hacemos es bloquear justamente esto, que esta cadena que se podría desencadenar en el nociceptor aferente primario ya no siga adelante. Así de sencillo es nuestro trabajo, pero así de grande. Entonces, y de maravilloso, porque además, a partir de acá, administrando yo anestésicos locales en el espacio epidural, bloqueo toda esta serie de manifestaciones que hoy voy a platicar con ustedes. Julius Ibasban publicó en Nature en el 2001 este papel. Yo se los traigo porque ya es historia, pero ya no es la historia de la historia, sino nada más historia. Porque a partir de aquí se generó una serie de ideas muy novedosas en relación a cómo entender el dolor. Los fisiólogos a partir de aquí entendimos el dolor agudo. Este es el estímulo nocivo sobre la piel y todo el mundo sabe, se ha dicho en los últimos 20 años, que en el momento que se corta, que se hace una solución de continuidad aquí simplemente en la piel, ocurre una serie de fenómenos muy interesantes ahí locales, como son la liberación de ciertos neuromoduladores como la racemina, la 5-hidroxicitaminosserotonina, las prostaglandinas, el ATP, los hidroquiniones, radicales libres, histamina, factor de crecimiento nervioso, y de las células cebadas que viven ahí en los tejidos, pues se liberan diferentes sustancias. Todas estas estimulan al nociceptor aferente primario y producen algo que se llama sensibilización periférica. Este estímulo nocivo va a viajar, llega a los ganglios de las raíces dorsales, a las asas posteriores y parábolas. Entonces, esto parecería como que ya no lo sabemos. Y en efecto, sin embargo, fíjense ustedes que este nociceptor aferente primario, que no es más que una neurona largota que va, si yo me hubiera cortado aquí el dedo que me estén operando, es una sola neurona que va desde acá hasta las asas posteriores, o desde el dedo gordo del pie hasta la región lumbar, una sola neurona, un nociceptor aferente primario. Y este es el encargado de llevar este estímulo nocivo de una señal que, siendo química, se transforma en nerviosa, se hace en neuroquímica, llega a los ganglios de las raíces dorsales, donde me permitiría hacer un paréntesis para decirles que acá, algo que nos enseñaron nuestros maestros viejos y que olvidamos y que actualmente no se enseña, un anestesiólogo le pesan los ganglios de las raíces dorsales, fuera de la médula. Y esos ganglios de raíces dorsales llevan a cabo una serie de eventos. Vean ustedes todos los estímulos y todas las sustancias que pueden estar presentes acá en estos receptores que se han identificado. Lo que les estoy platicando no es una hipótesis, no es una inferencia, son evidencias que existen, que se han marcado todos estos efectores en estos receptores en los ganglios de las raíces dorsales. Y ni siquiera hemos entrado todo el sistema nervioso central. Entonces vean qué interesante el estímulo nocivo. ¿Por qué les decía a ustedes que esto marcó un parteaguas? Porque Julius y Ibasban publicaron en esta revista, en el 2001, que fundamentalmente este estímulo nocivo de corte quirúrgico actuaba sobre los mecanorreceptores. Y los mecanorreceptores, los que hoy ustedes están leyendo todas las revistas, son los receptores vaniloides que participan fundamentalmente en el estímulo quirúrgico. Y en este caso, hubo otra publicación muy interesante que yo me permití traducir los esquemas de un papel de Wally-Salter, que también es un clásico, el cual pudo identificar estas fases que yo había hablado con ustedes, esencialmente 3 y que después se convirtieron en 4 y en 5, que es la serie de fenómenos que ocurren. Fíjense, cuando ponemos un estímulo nocivo con el calor mecánico de corte o químico, ¿verdad? ¿Qué ocurre?
se estimulan estas sustancias en la neurona aferente primaria, llegan a las neuronas de segundo orden que están en los ganglios de las raíces dorsales o las asas posteriores, a través de algunos receptores, fundamentalmente los amiloides, vean, y algunos otros tipos de receptores, y estos, lo que ya sabíamos y nos habían enseñado en la primaria como estímulos nocivos de conducción de impulso. Y ocurre una modulación a nivel de las asas posteriores, vean, no entraré en detalles debido a que tengo un tiempo cortísimo para este tema que es tan amplio, pero ocurren una serie de fenómenos muy interesantes en relación a la liberación de neuroquininas, algunas otras sustancias que pueden ser muy interesantes revisarlas, porque muchas de las sustancias que utilizamos en anestesia en forma aguda actúan de grado. Ahora sí sabemos cómo actúan los anestésicos, antes no sabíamos. Yo recuerdo una broma que nos decían los maestros, yo les preguntaba, maestro, ¿y dónde actúa el adotano? Y me decían, en la sustancia reticular activadora ascendente. ¿En serio? ¿Y dónde actúan los barbitúricos? En la sustancia reticular activadora ascendente. ¿Y dónde actúan los opiáceos? En el 75 ya, porque antes no se sabía. Pues mira, actúan en la sustancia gris periacueductal. Así. Terminé mi residencia y yo la verdad no entendía nada. ¿Cuál está y dónde está eso? ¿Y dónde está eso? Todo es un universo, imagínense ustedes, el activador es todo a nivel de la protuberancia. Bueno, hoy día se sabe perfectamente que cuando ustedes indican tal sustancia, tal o tal, ¿dónde actúa? Y esa es la fortuna que hoy tenemos los ansiólogos, por eso estamos tan interesados. Y ocurren una serie de fenómenos más a nivel de los ganglios de raíces dorsales. Simplemente no me detendré, porque en las astas dorsales el fenómeno de la modulación es un fenómeno muy complejo. Este estímulo nocivo, que es la neurona aferente primaria, el nociceptor aferente primario, es la primera que venía de aquí del dedito, mire, es la misma neurona que llega, hagan en cuenta que eso es una fibra C, que son las que conducen el dolor, y llegan a las neuronas de segundo orden. No entraré en detalles por tantas letritas y tantas cosas, simplemente decirles que estas fibras aferentes primarias llevan el estímulo nocivo y hacen que una serie de neurotransmisores excitatorios o inhibitorios puedan llegar a estas neuronas de segundo orden. Hoy día se sabe cuántas de las sustancias anestésicas, opiáceos y AINES que utilizamos actúan en cuáles receptores, como son los N-metil-aspartato, como la ketamina, que no sé si ustedes, pero a mí me encanta, yo sigo utilizándola y experimentándola en animales y en humanos, porque actúa como un inhibidor no competitivo de los N-metil-aspartato. Ahora entiendo. Cuando era yo residente en el 75 no entendí. Sabía yo que le ponía tantito y el niñito se dormía, o los adultos también empezaban a hacer cosas raras. Hoy sabemos qué ocurre, dónde actúan, en qué parte del receptor, pero también qué otros estímulos nocivos actúan en los AMPA-cainato o en algunas otras de los receptores de neuroquininas y otros. Para que cuando este nociceptor aferente primario, el estímulo nocivo, venga acá y entre a esta neurona de segundo orden, se lleva a cabo una serie de cambios, echando a andar una serie de mecanismos de ionóforos, fundamentalmente del calcio, del sodio, del potasio, del magnesio. Todo esto ustedes lo han leído hace muchísimos años, para producir una serie de eventos en la neurona de segundo orden, en la cual se echan a andar mecanismos como la de la quinina circulina óxido nítrico, el óxido nítrico sintasa y otras cadenas enzimáticas, y esto puede generar muchos cambios, entre otros de protoncogenes como C-Pos y C-Yum, que van estos protoncogenes al núcleo y cambian el genoma de la neurona. Entonces, las neuronas de los individuos que tienen dolor
tienen cambios conformacionales, génicos. Los angiólogos estamos metidos en el genoma, en la génica. Tenemos que entender así lo que hacemos todos los días. Entonces, si a un individuo no lo anestesiamos bien y nomás le damos tantito, o le damos algo así light para que rápido salga y se vaya, no está anestesiado y estamos generando todos estos cambios que son verdaderamente complicados posteriormente para este individuo. Tenemos que dar buena analgesia, buena anestesia, buena relajación muscular, no light. Entonces, esto es, como dice en otro procesador, probablemente no salió, pero tenía como proceso, como objetivo, poner algo para entrar a este punto. Si este es el proceso de la nocicepción, esto es lo que todos los días ocurre cuando un cirujano corta, incide y nosotros anestesiamos y impedimos esto, nuestros fármacos actúan en diferentes sitios. Y la pregunta es porque el tema es, ¿y los AINES dónde actúan? Si hasta donde yo recuerdo, los anestesiólogos no usan AINES para anestesiar. Usan AINES para la analgesia postoperatoria y cada vez menos. Entonces es interesante ver dónde actúan los AINES, ¿no? Y en ese sentido, vean ustedes, los antecedentes vienen desde hace muchísimos años, y se sabe que los AINES actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas periféricas, habíamos dicho. Horton lo hizo desde el 63, fíjense esta descripción desde el 63. ¿No? ¿Dónde andaban ustedes en el 63? Todos eran unos niños. Wilson en el 69, Clarín en el 71 y Ferreira, un extraordinario médico latinoamericano, de los genios que tenemos. Yo no sé por qué, la verdad, a Ferreira no se le ha dado mayor conocimiento. Ferreira es brasileiro, un amigo de México, una estupenda persona. Él escribió esto en el 72, diciendo que los AINES actuaban inhibiendo a las prostaglandinas y otros mecanismos centrales. El mismo Ferreira explicó que el mecanismo por el cual actuaban, fíjense, a través de la inhibición de histamina, bradicimina y la prostaglandina E1, que son los responsables del dolor, no son las sustancias que habíamos visto en el artículo de Juris y Rasdon, sino bradicimina, histamina, bradicimina, prostaglandinas. Y entonces dijeron, señores, pero fíjense que la inhibición local de la síntesis de prostaglandinas no explica el efecto analgésico de los AINES en todos los modelos animales. Y aquí nos se metieron en un debate, como el debate que tenemos ahora los mexicanos. El petróleo no se vende, colegas. Se desviene. Y es importante que nosotros investiguemos esto porque ha habido recientes publicaciones a partir del 2004 en donde identificaron cuáles de los receptores amiloides y sus subgrupos actúan en el procesamiento del dolor quirúrgico. Entonces puedo decir que estos se identificaron en los nociceptores aferentes primarios y que participan fundamentalmente en la nocicepción por los mecanorreceptores de corte. Recuerden, receptores amiloides, chequen el dato, por ahí va a haber muchas publicaciones al respecto en los siguientes años. En el 93, Wanward evidenció la acción central de los AINES. Dijeron, señores, aparte de esa acción periférica, actúan aquí, bloqueando a este nivel las prostaglandinas, también actúan a nivel de los receptores. Y Weisman, Brun, Dupont, en estos años, confirman diferentes mecanismos, pero no estaba perfectamente caracterizado cuál de ellos. Hasta que el 94 McCormack describe la acción de un AINES muy interesante, el ketoprofen, el cual lo caracteriza, es un AINES viejo, que ustedes conocen y han usado, y lo caracterizan viendo que actúa en las astas posteriores de la médula. Allí actúa.
inhibiendo sustancias neuroactivas de la nocicepción. Diferentes investigadores posteriormente, ¿por qué no se ve si había, cuando las probé, habían salido bien las diapositivas? No sé si alguien que me auxiliara acá. Cuando las probé estaban todas las imágenes viéndose bien. Y bueno, lo que quería mencionar es la parte que no se ve aquí, es la carátula del artículo de los investigadores mexicanos, que en este reporte importantísimo, vean ustedes, en el 2002, el grupo de López Muñoz generan un modelo que se ha utilizado ampliamente a nivel global. Fíjense que cuando uno como mexicano revisa a esta serie de mexicanos, un equipo por fortuna al cual pertenezco de trabajo experimental en animales, uno dice, bueno, la verdad es que son gentes notables en el progreso de la ciencia internacional. Y el grupo de López Muñoz identificó, si quieren, podemos la anterior, por favor. Ahí, a ver si las demás salen bien. Lo que ellos identificaron fue que cuáles eran esos mecanismos por los cuales en el sector aferente primario, las fibras C, podían los AINES bloquear este estímulo nocivo y no dejar que pasara a la neurona del segundo orden para que hubiera tres fenómenos fundamentales. El fenómeno de win-up, un estado de hiperexcitación con bajo umbral al dolor, y la liberación persistente de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, que actúan en NMDA y que a su vez abren los ionóforos de calcio para que se lleven a cabo esta serie de fenómenos que ya habíamos hablado. La transcripción génica con T-Symphosis y Jung. Fíjense que por eso preocupa que los ansiólogos no den una buena analgesia durante el trance, porque esto se pensaba que podía ocurrir en el dolor crónico y hay evidencias que ocurre en el dolor agudo. Si no paramos este estímulo nocivo persistente, se lleva a cabo esta transcripción génica de psicosis y Jung, manda estos mensajes al núcleo de esta neurona y esta forma proteínas diferentes para que lleguen a incorporarse a esta membrana y ya no responden igual. Esto es lo que es la neuroplasticidad. Y en este caso, la neuroplasticidad se puede explicar con todos estos cambios que ustedes pueden ver aquí. Entonces aquí está la síntesis de todos los mecanismos, todos los pasos que ocurren en el sistema nervioso central, hasta llegar a las astas posteriores de la médula y posteriormente a los núcleos centrales, y no me detendré para explicar que cuando ocurre un estímulo nocivo ocurren una serie de fenómenos que pasaré un poquito rápido, que he explicado detenidamente, y en otra ocasión, que hay un poco de tiempo, explicaremos con mayor interés, hasta llegar a ver todas las sustancias que hemos estado platicando con ustedes y la incorporación de otros mecanismos hoy día como la microglia. Esas neuronas que nos dijeron eran de sostén, hoy día llevan a cabo fenómenos interesantísimos en la nocicepción y en la antinocicepción, la neuroglia. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos mecanismos pueden generar cambios importantes para evitar que ocurra apoptosis, o sea, muerte celular. Y si el estímulo nocivo es persistente, estamos hablando del dolor crónico, ocurre esto. Entonces, colegas, si no queremos que el dolor agudo se convierta en crónico, tenemos que inhibir el dolor agudo en forma eficiente. Entonces, ¿qué hace el anestesiólogo? Vean, maravillas, la verdad. Puede actuar acá, con los AINES, con los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 a nivel periférico, sus anestésicos locales con un bloqueo a nivel allí de la incisión o en las vías de conducción pueden ser altamente eficientes.
o administrar anestésicos locales u opioides a nivel sistémico o alfa-2 agonistas para actuar a nivel de las asas posteriores, actuar en la modulación del dolor o bien a nivel central con estas sustancias que todos ustedes utilizan todos los días, o bien parar esto desde el inicio, antes del corte de la piel, y bloquear todas estas sustancias, inclusive, vean ustedes el factor de crecimiento tumoral alfa-3 y todo lo que hemos estado mencionando, y se puede bloquear otros inhibidores aferentes primarios que ustedes conocen muy bien, para evitar esto, que de alguna manera es la historia que les decía, impedir que el ácido arquidónico, aquí bloqueando con AINES, este paso a estas otras sustancias que actúan en múltiples lugares y que mis colegas que van a hablar luego van a tratar seguramente de su charla. Es verdaderamente complejo tratar de ver todos los detalles, pero fíjense ustedes que se tienen bien identificado dónde podemos actuar los anestesiólogos, en qué sitio, en dónde, en qué parte y con qué. Y yo quisiera terminar con esta transparencia, porque este grupo de farmacólogos mexicanos, el doctor López Muñoz y sus colaboradores, la doctora Reval, que es quien publicó este artículo, en donde a través de identificar el ketoprofeno, un AINE conocido hace muchísimos años, tenía acción no solamente periférica, sino tenía acción central, y que su acción central era fundamentalmente vía la arginina y óxido nítrico, bloqueando histamina, y fíjense ustedes un tercer mecanismo, a través de las endorfinas o encefalinas. Y esto lo identificaron poniendo naloxona, y al poner naloxona veían que se inhibía la acción del ketoprofeno. Entonces eso sugirió la posibilidad de que su mecanismo fuera endomorfinérgico. Entonces con esto yo quisiera terminar con estos nuevos horizontes, diciéndole que muchas sustancias viejas y conocidas por ustedes tienen nuevas perspectivas y un amplio campo de desarrollo. Y con esto yo agradezco los 5 minutos que me robé por la verdad que estaba en